Vaya conmigo a la Biblia, Salmos capítulo 23. Vamos a deleitarnos en la palabra del Señor por unos minutos. Yo quiero que usted ponga toda la atención, hermanos. Esta mañana Dios va a hablar al corazón. De hecho, no solo al corazón del pastor, sino al corazón del miembro. Porque miren, una de las cosas importantes, hermanos, es que la labor pastoral tiene que ver mucho con la congregación, tiene que ver mucho con el pueblo. Y eso es importante, hermanos, porque, ¿sabe? Cuando nosotros vamos al verdadero trabajo, hermanos, y cuando vemos al gran pastor, a Jesús, y podemos ver el prototipo de este maestro, hermanos, a través del Salmo 23 encontramos una riqueza espiritual tremenda que llena nuestros corazones y nuestra vida. Gracias a los niños por haber estado con nosotros. Qué bonitos dramas son los que hacen los niños y tocan el corazón de nosotros. Realmente Jesús tuvo razón al decir: el que no se haga como uno de ellos no va a entrar al reino. Amén. Ahí no hay odio, ahí no hay rencor, ahí todo es felicidad, ¿verdad? Qué bonito ver a los niños cómo pueden traernos un mensaje espiritual a nuestros corazones. Salmo capítulo 23, vaya conmigo. ¿Lo tienen todos? Amén. Ayúdenle al que no lo ha encontrado, comparta su Biblia. El que no tiene, compre. Amén. La palabra del Señor. Dice la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dígale usted esta mañana: Jehová es mi pastor. Nada, hermano, pero nada. Oiga lo que dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, amén, por largos días. Padre, háblanos al corazón conforme a tu misericordia esta mañana. Estamos contentos, estamos agradecidos contigo por estos varones de Dios, por estas mujeres esforzadas que están a la par de ellos, oh Dios, y esta mañana queremos bendecirles a través de tu palabra. Pedimos, oh Dios, y suplicamos que hables conforme a tu misericordia. Declaramos que la iglesia es tierra fértil para dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, conforme a tu amor esta mañana, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Cuando pensamos en este salmo y pensamos con el prototipo, hermanos, de este maestro, de Jesús, del Padre, como el pastor de pastores, nos da una riqueza espiritual, hermanos. Este capítulo nos conforta el alma. Podemos ver, hermanos, a través de él, y comienza diciendo el salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo quisiera esta mañana que usted pudiera pensar por un momento en este versículo y usted pudiera traer a memoria cuántos favores inmerecidos, cuántos favores de misericordia Dios ha tenido para la vida de cada uno de nosotros. Y hermanos, si podemos ver a diario cómo la mano de Dios, cómo la mano de Jehová se ha movido en medio de nosotros, dándonos cada una de esas bendiciones. ¿Para qué? Para suplir en sí, y que esta palabra que hemos leído se cumpla en nuestros corazones. Dice el Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Recuerdo de un pastor, hermanos, que se llamaba Samuelito, que murió para el terremoto del 2001. Era un pastor nazareno que cada vez que me decía, me abrazaba y me decía: Cristian es mi pastor y todo me faltará. Qué interesante, hermanos, porque cuando nosotros confiamos en pastores terrenales, hermanos, usted debe tener claro una cosa: hay un prototipo, hermanos, en el cual debemos de estar bien, pero bien agarrados del Señor. Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar.
Tenemos pastores terrenales que Dios ha puesto, hermano, pero que usted, en vez de colgarse de ellos, debe de apoyarles para que sigan adelante, porque el hecho es que la labor es grande. Pero cuando hablamos de este prototipo de pastor, hermano, estamos hablando de alguien, hermano, que nos da la confianza para poder recargar todas nuestras necesidades y todo lo que nosotros estamos teniendo en algún momento de la vida, lo negativo, lo positivo. Mire, el salmista decía: en lugares de dedicados pastos me hará descansar. ¿Cuántas veces usted ha podido descansar en Dios? ¿Cuántas veces su presencia se ha mostrado en su vida de tal manera que usted se ha sentido confiado? ¿Cuántas veces ustedes como pastores han podido recargar toda esa presión, todo ese estrés, todo ese problemal que tienen a través de la iglesia y poder venir al Señor y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y hay un momento espiritual, hermano, en donde estamos cargados, llenos de problemas, llenos de dificultades. Hay un momento espiritual, hermano, en donde, como decía el pastor el pastor Nata, ya no queremos seguir. ¿Y cuántas veces usted ha pensado en su corazón y ha dicho: ya no voy? Quizás este sea el último año. Quizás ya para mí ya no hay más. Quizás ya di todo lo que tengo. Quizás ya mi corazón ya no soporta, mi cuerpo ya no soporta. Es necesario que yo me vaya. ¿A dónde se va a ir? Algo decía yo hace algunos meses, hermano, predicando en este lugar, y yo quiero que usted no se le olvide, porque vamos a hablar de palabra de Dios. Y cuando hablamos de palabra de Dios, Dios no consiente. Dios, hermano, no está de acuerdo muchas veces con algún tipo de capricho que nosotros tengamos, ni con algunas decisiones negativas que nosotros tomamos. En Dios no hay vacaciones, hermano Nata. Amén. En Dios no existen las vacaciones. Uy, el que está a su lado, pegue un codazo y dígale: en Dios no hay vacaciones. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y Dios está llenando nuestros corazones. Y Dios está pidiendo que tú seas hijo de Dios todos los días de tu vida. Amén. Y no hay un momento, hermanos, en el cual va a venir alguien y va a decir: ah, no, yo merezco un descanso. Ah, yo estoy cansado. ¿Ah? Yo ya me agoté, yo ya me acabé, ay, ya di todo por el Señor. ¿Y qué es lo que ha dado? ¿Ah? ¿Sabe qué le dijo el siervo? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mire, ¿se acuerda cuando Jesús estaba hablando acerca del siervo y decía que cuál era un verdadero siervo? Aquel que llega a su Señor y llega y ha tenido un día, tal vez, hermanos, trabajoso todo el día, 8 horas, y después llega a su Señor y le quitaba los zapatos y le servía, y hasta entonces él podía ver si podía probar alimentos, y aún así decía: siervo inútil soy, porque hago solo lo que se me manda hacer. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la obra del Señor es diferente? El pensamiento de Dios es distinto al nuestro. Y muchas veces nosotros: estoy cansado, estoy agotado. Miren, van a llegar momentos difíciles a tu vida. Pero el salmista dice en él, oiga lo que dice el verso 2: en lugares de dedicados pastos me hará descansar. ¿Sabe? Es un momento, hermanos, en el cual usted ya no va a soportar, ya no va a aguantar. Como decía alguien, nosotros con un grupito de muchachos muchas veces ya no aguantamos. Con un grupito de niños, hermanos, muchas veces eso agobia nuestro corazón y trae tristeza, y el estrés se eleva. Y usted, hermano, dice: ay, yo no aguanto. Mire, una de las cosas que yo le voy a decir es que lo más difícil es trabajar con gente adulta. De eso lo tengo seguro. Son los más necios y tercos, y no les gusta someterse a nadie. Y más si uno es más joven, dice: ¿y cómo va a someter a ese cipote de saco? Gloria a Dios. Lucha. Por eso me gusta trabajar con jóvenes. Por eso me gusta trabajar con muchachos, porque son más, aunque ahora han nacido rebeldes, hermano. Ahora vienen con un chip, hermanos, atravesado. Hoy vienen con un chip, hermanos, que quieren y saben más que uno. Pero muchas veces, hermanos, debemos de entender algo. En esos momentos en donde la vida pareciera ser, hermanos, que nos ajota, esa vida nos pone, hermanos, de mal humor, que ese momento es difícil, el salmista dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Amén. Porque hay un momento, hermanos, en donde va a llegar esa debilidad a tu cuerpo, va a llegar esa debilidad a tu mente, pero tienes que aprender a creerle a Dios, el que te llamó. ¿Sabe? Mire, a mí me encanta cuando yo leo lo que Dios le decía a Josué, pero Dios usa muchas veces esa palabra, pero hay un momento donde le dice, solamente esfuérzate. Pastores, ¿se le gana? Pastores, hay un momento en donde es necesario que Dios les diga, solamente esfuércense, solamente hínquense a orar, solamente soporten lo que está viniendo a su vida. Y mire, hermano, y muchas veces uno, hermano, ignora lo que sucede, porque muchas veces nosotros creemos que el ser pastor es fácil, que el ser pastor, el desarrollarse en la vida cristiana, en este ministerio, es algo, hermanos, que pareciera ser que es, el que manda. Pues sí. En las iglesias, hermanos, lastimosamente, no solo hay ovejas, hay un montón de cabros y peligüeyos. Estoy viendo unas caras de peligüeyos, hermanos, que solo ellos pueden con ellos. No son ovejas. Y a mí el pastor, ¿qué me va a decir, hombre? Con que no me manda ni mi nana. Sí. Rebeldes, hermano. Y mire, y muchas veces nosotros, hermanos, no nos enfrentamos a esas cosas. Y mire, mucha gente malcriada en las iglesias, hermano, faltándole el respeto a los líderes. Y muchas veces se les olvida que Dios ha puesto autoridad, que Dios pone y quita reyes, que Dios es el que da la autoridad sobre lo que nosotros nos basamos. Toda autoridad es puesta por Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero muchas veces entender eso cuesta. ¿Y sabe algo? El salmista dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Pareciera ser que cuando esos momentos difíciles lleguen a tu vida, Dios va a estar allí para consolarte. Dios va a estar ahí para restaurarte. Y algo interesante, hermanos, que a lo que yo los quiero llevar esta mañana, es que este texto nos permite, hermanos, encontrar una riqueza espiritual tremenda, pero también a la misma vez, hermanos, nos permite pensar en cuántas características, hermanos, necesarias que un pastor terrenal tenga, porque muchas veces, hermanos, el eje de todo esto se basa quizás en muchas cosas, pero esta mañana vamos a hablar de 3 cosas nada más. El tiempo no nos va a dar, hermanos, pero por lo menos vamos a tocar 3 cosas importantes. Y la primera es, el buen pastor se rebusca por darle buena comida a las ovejas. Amén. Amén. Y una de las cosas, hermanos, miren lo que dice ahí mismo donde estamos en el Salmo, en el verso 1. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 2, en lugares de dedicados pastos me hará descansar. ¿Sabe? Una de las características de un buen pastor, hermanos, es que siempre busca la mejor palabra de Dios para el pueblo. Amén. Y por eso, hermanos, miren, yo le voy a decir algo. Tenemos grandes hombres de Dios en este lugar y algo admirable, hermanos. Fíjense de que para los que no saben, ahí está el licenciado Natanael, graduado, hermanos, de la universidad como pastor. ¿Sabe, hermano? Muchas veces usted lo ha visto aquí predicando humildemente. El hombre humilde, ¿verdad? Por fuera. Ahí va. No, muy humilde, Nata, maestro de la palabra del Señor, hermanos. Hemos aprendido mucho con él. Yo he estado estudiando teología con él, hermanos, muy interesante. El pastor Marlon se está preparando, estuvo estudiando con nosotros y está más avanzado en la carrera, pero ahí están en la preparación teológica. ¿Sabe por qué, hermano? Porque están interesados en que el pueblo y las ovejas tengan un buen pasto. ¿Sabe? Cuando uno va al ejemplar de la oveja, mire, hermanos, una ovejita para que dé buena lana debe tener un buen pasto, debe tener una buena agua, debe tener un lugar donde se sienta tranquila. Y eso, hermanos, produce que la oveja esté produciendo lana para
para que pueda ser, hermanos, elaborada y para que luego después se pueda dar a la venta. Pero si una oveja, hermano, no está teniendo un buen pasteado, una buena agua, esta oveja, hermanos, comienza a no producir lo necesario. Así es la iglesia. Mire, hermano, si de verdad en este lugar por una de las cosas debemos agradecer al Señor, es porque tenemos buena palabra de Dios. Amén. Porque aquí en este lugar predican la palabra del Señor. Porque en este lugar, hermanos, los hermanos nos hablan de la Biblia. Y es necesario que la iglesia empiece a despertar. Porque muchas veces, hermanos, hay iglesias que son mega iglesias, grandísimas iglesias. Pero, hermano, la palabra que ahí se está predicando, es necesario entenderla. Es necesario identificarla. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es necesario que a uno le digan la verdad para que entienda el consejo de Dios. Porque muchas veces cuando nos soban el pecado, nos gusta. Cuando nos soban, hermanos, lo que estamos haciendo que no es correcto, que no agrada al Señor, eso nos gusta. Decía alguien, hermano, y a mí me daba risa, porque realmente, hermanos, es necesario que muchas veces abramos el oído espiritual para estas cosas. Yo recuerdo que oí a alguien, hermano, predicando desde una televisión y decía: a esta iglesia le dicen la gran refrigeradora porque aquí viene toda la carne chuca. Oigan, pero a mí no me gustaría que la iglesia Amistad Cristiana le dijeran la gran refrigeradora. No, porque aquí se supone que venimos lo que estamos limpiando esa carne chuca. Amén. Los que estamos tratando, hermanos, de ser diferentes. Los que estamos tratando de luchar con el pecado para alejarnos de él. Ese es el proceso. Ese es el proceso de Dios. Y por eso es que los pastores, imaginen la labor de un pastor, está llevando el mensaje de Dios. Pero ese mensaje que cambie la vida, que identifique el pecado. Ese mensaje, hermanos, que traiga un consuelo espiritual a nuestra vida. Ese mensaje que a usted y a mí nos pueda cambiar el corazón. No es fácil. No es fácil. Muchas veces, hermanos, creemos que tienen el tiempo para hacer muchas cosas, pero solo la preparación de la palabra, hermanos, quita mucho tiempo. El estudiar, el entrar, hermanos, en el hecho de traer un buen mensaje evangelístico, el traer una enseñanza, hermano, no es fácil. Cuando a usted le ha tocado predicar, usted se ha dado cuenta que el preparar un sermoncito, hermano, pequeño, quizás para el pueblo, a usted le trae complicaciones. Imagínese estar preparando domingo a domingo, miércoles a miércoles, esa palabra que va a consolar al pueblo, porque no solo es de venir y subir y hablar locuras, no, sino que el momento es que nosotros podamos ser usados por Dios. Número 2, una de las cosas necesarias también, hermanos, es que al buen pastor las ovejas conocen su voz. Yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, verso 2. Dice el verso 2, 3 y 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Mire, hermanos, ¿sabe qué estaba hablando Jesús? Que el buen pastor es aquel, hermanos, que conoce a cada una de sus ovejas. Y ese es un reto, hermanos, para los pastores esta mañana. Porque aquí en esta iglesia, hermanos, tenemos el hecho de que muchas veces, hermanos, muchos hermanos quizás no han saludado ni al pastor, porque muchos, hermanos, el espacio es bien corto, o salimos corriendo, o el espacio, pero qué necesario e importante es, hermanos, que el pastor conozca cada una de sus ovejas por nombre, y que las ovejas conozcan a su pastor. Amén. Pastores, nuevo reto en sus vidas. Conocer a cada una de las ovejas, porque cada una de ellas muchas veces tiene una necesidad diferente, un carácter diferente, y por eso que lidiar con personas no es fácil, y por eso, hermanos, que identificarse con ellas no es fácil, porque cada una de ellas, hermanos, piensa diferente, y cada una de ellas tiene un pensamiento distinto de cada uno de los pastores.
Pero algo es importante, hermanos, que Dios está identificando características que realmente son necesarias en la vida de los pastores. Y de hecho, hermanos, yo no dudo que el esfuerzo, hermanos, y la gracia de Dios cae sobre ellos, porque esa carga, hermanos, es pesada. Pero Dios no pone carga en nosotros que no podamos llevar. Dios no pone algo que no podamos llevar adelante, sino que cada una de las cosas que Dios permite en tu vida es porque Dios te va a dar fuerzas para seguir adelante con esa obra. Amén. Y número 3, hermanos, el pastor, el buen pastor, se sacrifica por sus ovejas. No es fácil. Una de las cosas, hermanos, que muchas veces no entendemos, y muchas veces quizás como ovejas rebeldes, o como muchas veces como miembros de una iglesia, no entendemos que muchas veces hay un sacrificio grande de los pastores. Oiga lo que, vaya conmigo al verso 12. Dice el verso 12: mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire, hermanos, yo decía algo interesante. A mí me da risa cuando los compañeros de trabajo, hermanos, que se quieren burlar de uno, me decían: hey, yo me voy a hacer pastor, a los pastores les va bien. Y muchas veces creen que porque hay megas iglesias donde un pastor puede llegar a ganar hasta $30,000, creen que eso ha sido de la noche a la mañana, o creen que eso es acción de magia, porque muchas veces, hermanos, muchos pastores, hermanos, están trabajando en las iglesias por amor al Señor, no por amor a un salario. Amén. ¿Usted se ha preguntado cuánto ganan los pastores de esta iglesia? ¿Se ha preguntado usted? ¿Sabe usted? Averigüe y se va a dar cuenta que prácticamente por amor al Señor están trabajando en este lugar. Sí, de verdad lo digo con propiedad, porque conozco cómo está la situación de la iglesia. Y muchas veces, hermanos, creemos: no, hombre, que el hermano Marlon, mire, me gana bien. Trabaja el hombre, tiene que trabajar secularmente para poder salir adelante, porque la iglesia, como iglesia, si se quedara que acá no le damos de comer, lo tuviéramos a dieta y Nata ya hubiera desaparecido. Imagínense. Y las esposas tuvieran más chiquitas, dice. Realmente, hermano, muchas veces es importante entender eso. Y muchas veces, hermano, es importante ver el sacrificio que se hace, porque muchas veces no solo es lo monetario, no solo es el hecho de que te paguen un salario para estar soportando gente, no, sino que lo importante es el sacrificio que hacemos por amor al Señor en primer lugar, y por amor a la iglesia, y por amor a las ovejas, y porque mire, hermanos, sabe, muchas veces no entendemos, pero todos los problemas vienen a dar al pastor. Allá, hermano, se dio un chambre, el pastor. Allá, el pastor. Allá, no, hombre. Y muchas veces eso es difícil. Mire, meterse en problemas uno ya es difícil, y meterse en los problemas de otro es más difícil. Y muchas veces, hermanos, no entendemos que de hecho, hermanos, el pastor tiene que estar soportando todo ese tipo de situaciones. De repente, hasta sindicatos se quieren levantar dentro de la iglesia. ¿Sí? Se levantan grupos, hermano: mire, hermano pastor, queremos hablar con usted. Y bien enojados, pues. Nada que vienen así, hermano. Mira, pastor, hasta lo señalan. Queremos hablar con usted, miren, estamos de acuerdo con esto, con lo otro. Y entonces uno se le queda viendo a la oveja, fin. Quiero ver 2 veces al mes viene y viene reclamando. Porque los que menos vienen son los que más reclamamos. Sí. Y entonces muchas veces nos olvidamos, hermano, que el llamado de Dios para el pastor no es aguantar el capricho de la oveja, es guiarla, es conducirla.
Mira, el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará, me guiará. El pastor, hermanos, tiene el prototipo de guiar a la oveja por el camino bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces el pastor te va a llamar la atención, te va a decir el problema, la dificultad en la que te estás metiendo, y muchas veces no te va a gustar. Y mucha gente, hermano, dice: mire, no se mete en mi vida. Pero cuando viene el trancazo, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, hermanos, entonces estamos necesitando las oraciones, estamos necesitando que el pastor interfiera, hermanos, que el pastor, hermano, esté orando, que llegue quizás de visita, que haga esto, que haga lo otro. Pero muchas veces no quisimos oír el consejo de Dios. Yo le voy a decir algo: si usted está en una iglesia porque el Señor lo trajo, amén. Nadie de los que estamos en este lugar estamos por buenos, ni tampoco porque, ay, hermano, yo busqué la iglesia del Señor. No, el Señor lo trajo a este lugar, y todos los que el Señor ha traído a este lugar también los ha traído para que se sujeten a una autoridad, amén. Y muchas veces usted y yo no vamos a estar de acuerdo con Nata. Muchas veces usted y yo no vamos a estar de acuerdo con las locuras de Marlon. Quizás no vamos a estar de acuerdo, pero como miembros y como ovejas, nuestra obligación es sujetarnos. Si se equivocan, Dios los va a demandar. Amén. Entre más compromiso tengamos con Dios, más demanda va a ser. Amén. Oiga, hermanos, oiga lo que le estoy diciendo esta mañana. Entre más responsabilidades tengamos con Dios, Dios, hermano, va a demandar cada una de esas vidas. Amén. Así que es necesario, importante, que muchas veces pensemos también en la colaboración y en el hecho, hermanos, de que Dios te trajo a este lugar, también te trajo con aquella responsabilidad y obligación de sujetarte a tu pastor. Quiero terminar con esto. Mi conclusión final es la siguiente: número 1, que Dios nos libre a la iglesia Amistad Cristiana de los pastores asalariados. No se asuste. Hay respaldo de Dios. Cada vez que diga yo algo, que Dios nos libre de los pastores asalariados, hermano. De verdad, de corazón se lo digo. Hay tristeza en el corazón cuando muchas veces los pastores son asalariados en la iglesia y lo único que les importa es ganarse un sueldo. Y muchas veces usted no va a entender algo, ni yo tampoco, porque Dios prospera esa iglesia. Habría que ver si es Dios el que está en esos lugares. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y pedirle al Señor que Dios mantenga una sana doctrina en este lugar, porque esa es una de las cosas por las que más se pelea, hermanos, en los últimos tiempos, por tener una sana doctrina en nuestras iglesias. Que la palabra y el pasto que usted esté comiendo sea sano. Número 2, toda autoridad es puesta por Dios. No importa que a usted no le caiga bien el pastor o le caiga bien, el pastor lo puso el Señor. Amén. ¿Están de acuerdo? Aunque no diga amén, si el Señor puso al pastor, Dios sabe por qué lo hizo, y aunque usted y yo no lo entendamos, Dios sabe. Hermano, Dios pone y quita reyes, Dios pone y quita pastores. Dios es el dueño de esa autoridad, no nosotros. Amén. Debemos de entender eso, y muchas veces la iglesia entender ese concepto le cuesta, porque muchas veces la iglesia quiere que el que esté ahí es el que a él le gusta, pero no funciona. ¿Se acuerda cuando Samuel fue cuando querían ungir al rey de Israel? Samuel vio al primer hijo de Isaí que se levantó y era un hombre hermoso, grande, hermano, y de repente dijo Samuel: aquí voy, y Dios le dijo: no. Porque yo no miro lo que mira el hombre, porque yo miro el corazón. Y muchas veces, hermano, yo voy a preguntarme en la vida: ¿y por qué él? ¿Y por qué? Porque Dios sabe por qué. Porque Dios no está viendo lo exterior, sino Dios ve el interior del corazón de cada una de las personas. Y muchas veces ni ellos saben por qué Dios los tiene en este lugar. Porque muchas veces Nata quizás se ha preguntado: ¿qué estoy haciendo aquí?
Pero el propósito de Dios es diferente. El propósito de Dios es que sí, Dios sabe por qué los puso en este lugar. Y Dios lo sabe, hermanos. Y en el momento que ellos menos piensen, Dios también va a hacer cosas grandes de la mano de ellos. Porque el que Dios ha puesto, hermanos, ese Dios lo respalda. Y dijo aquel hombre: si Jehová no fuera delante de mí, yo no iré. Pero realmente cuando vemos, hermanos, que la iglesia, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los problemas, la iglesia se ha permanecido fiel, se ha permanecido firme, es porque creemos que Dios la está respaldando. Amén. ¿Sabe? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Y muchas veces cualquier tipo de problemas y dificultades, Dios nos va a sacar adelante. Porque muchas veces nosotros pensamos y decimos: ¿cuántas iglesias se están dividiendo? ¿Cuántas iglesias se están haciendo pedazos por la mente humana? Pero ¿saben qué? Cuando Dios está en un lugar, Dios está respaldando cada una de las cosas que se hacen. Y número 3, hermanos, seamos ovejas, no cabros ni piligüeyes. Seamos obedientes, ayudemos a los pastores. Muchas veces, hermanos, la complicación más grande el pastor la encuentra en la propia iglesia, porque ahí están las mayores críticas. Amén. ¿Y sabe quién es la que más sufre? La pobre mujercita. Sí, porque hay gente tan imprudente que se pone a hablar del pastor y atrás está la mujer. Sí. Se le olvida que ahí está la esposa de él. Sí. Y la pobre esposa muchas veces solo tiene que sonreír, porque es sacrificado ese trabajo, hermano. Pati me dijo: el día que sea pastor te dejo. Lucha. Me va a llevar a otra dimensión el Señor. No, hermano, no es fácil. No es fácil eso. Yo no sé cuántas veces Joana y mi hermana Karinita han querido salir corriendo. De verdad. Que Dios bendiga a estas siervitas por aguantar a los pastores, por ser apoyo, por aguantar al pueblo. Porque no solo la aguanta el pastor, la aguanta la esposa. Porque mire, hermano, muchas veces son tan imprudentes que empiezan, hermanos, a comentar cosas en los pasillos de las iglesias que se ven bien feas. Pero que Dios nos guarde, hermanos, de ser piedra de tropiezo, sino ayuda a la obra de Dios. Mire, hermano, edifiquemos la obra de Dios de tal manera que Dios la fortalezca de una manera especial. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo a repetirle algo: Dios tiene propósito que usted y yo no entendemos. Amén. Quiero felicitar a los pastores, animarles a que continúen adelante, a que se esfuercen. Amén. Y que realmente cuiden la grey del Señor. Amén. Por esto los va a juzgar Dios. Y ustedes lo saben a través de la palabra. Que cuiden sus hogares, que sean pastores en primer lugar en sus hogares, ¿verdad? Porque, hermanos, Dios, antes de haber constituido la iglesia, constituyó la familia. Así que la persona más importante está allá a la par de ustedes, juntamente con los que tienen hijos, ¿verdad? Y es necesario, hermanos, que la iglesia ore por los pastores. Ore por los pastores. Pídale al Señor que Dios les ayude, que Dios les dé fuerza, que Dios les dé lo necesario para seguir adelante. Porque no es fácil. No es fácil. No es una tarea sencilla. No es algo, hermanos, que muchas veces nos acomode en el corazón. No. Muchas veces va a haber lloro, va a haber aquel momento de debilidad, pero el Señor está con nosotros. Yo quiero que se ponga de pie como iglesia, por favor. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén.
Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.